¿Cuál iglesia? Capítulo 23. Paradigmas que debemos vencer, parte cuarta. Reuniones, primera parte. Otro paradigma que, como hijos de Dios, debemos eliminar de nuestro corazón es el asunto de las reuniones, hecho sobre en el cristianismo de hoy hay densas tinieblas. Primero, las reuniones en las iglesias de los hombres. Este es otro tema con el cual Satanás ha esclavizado a los cristianos y a los hijos de Dios que están entre ellos. Tiene que ver con los tipos de reuniones y los horarios de estas. Los ritos del catolicismo, el anglicanismo y luteranismo. Si se trata de las iglesias católicas, romanas y ortodoxas, tienen unos días y unos horarios para las misas, que es el rito principal. Tienen horarios para atención a los feligreses y para todo tipo de eventos que acostumbran a realizar, para afianzar sus doctrinas mentirosas y el sentido de pertenencia que los católicos tienen por su parroquia, por el párroco y por los jerarcas de esa iglesia hasta llegar al Papa. La misa católica es llamada Eucaristía, tomada de la palabra griega Eucaristia, que se traduce al español como acción de gracias. Es un rito que se celebra millones de veces cada día en todo el mundo católico, y el significado que la Iglesia Católica le da es que es un sacrificio incruento que conmemora la muerte del Señor Jesús en la cruz. Afirma la doctrina católica que en el momento en que el sacerdote consagra la hostia y el vino, estos se convierten respectivamente en el cuerpo y la sangre de Jesús. Y a ese fenómeno, por demás extraño, le llaman transubstanciación. Por supuesto, esa afirmación es una gran mentira. No hay ningún registro bíblico que respalde tal felonía. Una vez que han sido, comillas, consagrados y el pan y el vino son distribuidos entre los feligreses que reúnen ciertos requisitos, tales como haber hecho la primera comunión y haberse confesado con un cura no más allá de cierto tiempo. El vino, entre los romanos, es disfrutado solamente por el sacerdote, porque repartirlo a todos implicaría un alto costo. He aquí la primera contradicción. Si fuera verdad que el vino y la hostia se convierten en la sangre de Jesús, el único que tiene derecho a participar de las dos es el cura. El pueblo solo estaría disfrutando del cuerpo. Insistemos, si eso fuera cierto, pero no es una gran mentira, como todas las costumbres y ritos y doctrinas del catolicismo. Al acto de entregar y recibir y consumir la hostia le llaman comunión. Hay un refrán en nuestro medio que dice: la ignorancia es atrevida. Recibir un pedazo de oblea de trigo supuestamente consagrada no es ni puede ser una comunión. La Biblia muestra en primer lugar que la comunión es un asunto espiritual y es una de las tres funciones que tiene el espíritu humano que Dios creó en el hombre para poder relacionarse con él. La palabra de Dios afirma que la comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo y es por medio del Espíritu Santo. Fiel es Dios por quien fueron llamados ustedes a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos ustedes. 1 Corintios 1, versículo 9, 1 de Juan 1, versículo 3, 2 Corintios 13, versículo 14. Para tener comunión con Dios es necesario ser hijo de Dios, y esta edificación se da mediante varios pasos. En primer lugar, haber sido escogido por el Señor antes de la fundación del mundo, es decir, en la eternidad pasada. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso, antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo
para que seamos santos e intachables a sus ojos. Efesios 1, versículos 3 y 4, Nueva Traducción Viviente. En segundo lugar, a la vez que el Señor nos escogió, nos predestinó para llegar a ser iguales al Hijo. Estos dos hechos ocurrieron antes del tiempo. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a que fuesen modelados a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8, versículo 29. Una vez que fuimos escogidos y predestinados, el Señor nos llamó, y así se cumplen los 5 pasos de la salvación: elección y predestinación en la eternidad pasada. Nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8, versículo 30. Una persona en la que no se haya dado estos 5 hechos no puede ser hijo de Dios y en consecuencia no puede tener comunión con Dios. En el mundo católico el porcentaje de personas que son hijos de Dios es muy bajo, ni siquiera llega al 1%. Luego ese cuento de que recibir una hostia consagrada es tener comunión con Dios es una gran mentira. Lo que sí es cierto, y esto podrás corroborarlo si eres buen observador, es que en el altar frente al cual el cura celebra la misa, consagra la hostia, detrás de él, pero frente al pueblo, hay una estatua o una pintura de un santo, una santa, una virgen o un beato o un crucifijo. En cualquiera de las formas es un ídolo, a quien le debe el nombre a la parroquia. Detrás de ese ídolo y de los muchos que hay en las iglesias católicas están los ángeles caídos, los demonios y toda clase de espíritus inmundos. Entonces la comunión de los católicos en verdad es con el reino de Satanás, que está conformado por el diablo como su príncipe, por los ángeles caídos, los demonios y por todas esas personas que hacen parte de esa religión inmunda. Y se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu impuro y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Apocalipsis 18, versículo 2 y 17, versículo 2. La Iglesia Católica aparenta servir a Dios y ser agradable a Él, pero todo es apariencia. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Apocalipsis 17, versículo 4. Es tal el disimulo de su apariencia que miles de millones en el mundo entero han sido engañados, incluidos los reyes, los gobernantes, los poderosos. La apariencia es tan grande que sus vestidos de púrpura y escarlata aparentan realeza y redención, y sus adornos son como los materiales de la Nueva Jerusalén, que es el resultado de la consumación de la obra del Señor con el hombre. La mujer está adornada de perlas y piedras preciosas. Nótese que es adornada. Es decir, son cosas añadidas que no hacen parte de la constitución de la mujer, lo cual quiere decir que, aunque están sobre ella, no hacen parte de su constitución. Las perlas y las piedras preciosas, que son parte de la Nueva Jerusalén, representan la redención que el Señor efectuó a nuestro favor, y las piedras preciosas se refieren a la obra transformadora que el Espíritu Santo realiza en los hijos de Dios, hasta hacerlos aptos para la edificación de Dios, que es la Iglesia y que tendrá como última manifestación la Nueva Jerusalén. Además, la mujer tiene en la mano una copa de oro. El oro representa la naturaleza santa, inmarcesible, divina, amorosa, justa, viva, incorruptible de Dios. Es decir, pareciera que ella está impregnada de la naturaleza de Dios. Pero obsérvese que la copa está solamente en la mano de la mujer. Es decir, nuevamente es un añadido. No hace parte de su naturaleza y constitución. Y, ¡oh sorpresa!, la copa que la mujer sostiene en la mano está llena
de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Así pues, este rito llamado misa, del que participan diariamente millones de católicos, no es más que un acto de comer cosas sacrificadas a los ídolos, de cometer fornicación y adulterio espiritual. Es un acto de comunión con Satanás, sus ángeles caídos y sus demonios. Lo hemos demostrado por la Biblia, donde está la palabra de Dios. La misa tiene algunas partes bien diferenciadas que han sido establecidas por una organización católica llamada Curia Romana, que está en el Vaticano, donde se determinan todas las doctrinas y las prácticas de esa religión, entre ellas la misa. Allí se ordena lo que los curas párrocos han de decir, leer y hacer en la misa de cada día y en los distintos tipos de misa, porque hay distintas clases según sea, para idolatrar a los muertos, para adorar a un santo, una virgen, una santa o un beato, puede ser para una boda y muchas otras. En la misa corriente encontramos unas partes que son comunes. En primer lugar, existen unos ritos de entrada, generalmente con un canto interpretado por el coro si lo hay, o por el sacerdote si no hay coro. Hacen la señal de la cruz junto con el pueblo, se pide perdón a Dios por los pecados, si se han cometido, se invoca la piedad del Señor implorando la misericordia de Dios, se reza o se canta un himno invariable. El sacerdote hace un rito llamado oración coleta, donde se colocan las intenciones de la misa, que puede ser la fiesta de un santo de turno, algún difunto u otras miles de posibilidades. A continuación viene la segunda sección de la misa que llaman liturgia de la palabra, en la que se hace una o dos lecturas de algún pasaje de la Biblia. El sacerdote, mediante una homilía, es decir, un sermón, explica los pasajes leídos, explicación basada en las orientaciones que sobre el tema ha dado el Vaticano, aunque ellos dicen que es el Espíritu Santo quien está hablando al pueblo. Una de esas lecturas debe ser de los Evangelios y la otra generalmente corresponde a los escritos de los apóstoles del Nuevo Testamento. La lectura puede ser hecha por uno o dos laicos, pero nunca el sermón puede ser dado por alguien distinto al cura, que puede ser el oficiante o un coadjutor, pero siempre un cura ordenado y titulado por la diócesis. La tercera gran sección de la misa es el Evangelio, de la que ya hemos hablado un poco, en la que se incluyen dos lecturas de pequeños pasajes de la Biblia, un sermón proferido por el cura y se remata con la oración de los fieles, donde piden por varias cosas, tales como la salud de los enfermos, el éxito del Papa y un gran número de peticiones. A continuación se da el núcleo central de la misa, que el clero romano llama liturgia de la Eucaristía, consistente en la consagración del pan y el vino, donde el catolicismo romano afirma que Cristo se hace presente, convirtiendo la hostia en su cuerpo y el vino en su sangre. El cura se purifica las manos lavándolas con agua, igual que Poncio Pilato, ofrece los dones, la hostia y el vino, los consagra y consuma la enorme mentira de que esa hostia y ese vino son ahora el cuerpo y la sangre del Señor. ¿De cuál Señor? Dedúzcalo el lector. Inmediatamente viene la quinta sección, que es el rito de la comunión, donde los feligreses reciben una hostia redonda que estuvo todo el tiempo en la mesa donde el cura celebra el rito y le hacen creer al comulgante que están recibiendo el cuerpo de Cristo. Por último, se dan los ritos de despedida. El cura bendice a los asistentes. Estos se toman de la mano y se dan un saludo mutuo de paz. Y cada uno parte para su casa convencido de que ha estado con Dios y que Dios se agrada de una ceremonia que en verdad se ha levantado para honrar a Satanás y sus huestes de maldad. Los feligreses, con la asistencia a las misas, logran acallar por un tiempo muy breve lo poquito que funciona de sus conciencias y viven así de misa en misa, de rito en rito, pero su espíritu está totalmente amortecido y su comunión con el Señor no existe.
La misa es una trampa bien planeada y montada, pensada a lo largo de los siglos, con el fin de que parezca que es un culto en el cual está el Señor, y que Él se agrada de un rito tan lejano de todo contexto bíblico. No se debe olvidar que el catolicismo romano y el catolicismo ortodoxo oriental forman la gran ramera, y que esa perversa mujer está vestida de púrpura y escarlata, simulando la realeza y la redención del Señor. La mujer igualmente está adornada de perlas y piedras preciosas, una imitación de la constitución de la Nueva Jerusalén. También tiene en su mano un cáliz de oro. El oro representa la naturaleza divina de Dios. Pero en ese cáliz no hay realidad, sino que está lleno interiormente de abominaciones. No se debe olvidar que la Gran Babilonia, que es igualmente la Gran Ramera, se ha hecho guarida de demonios y de toda clase de aves inmundas y aborrecibles, y que con el vino de su furor están embriagados todos los moradores de la tierra. Apocalipsis 17, versículo 5, dice que la Gran Babilonia es madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Que sea madre quiere decir que deriva la existencia de unas hijas, y del rito de la misa, aunque con unas pequeñas diferencias, participan otras iglesias, tales como la Iglesia Católica Ortodoxa de Oriente, la Iglesia Anglicana de Inglaterra y la Iglesia Evangélica Luterana de origen alemán, pero extendidas por casi toda la tierra. Estas son las hijas más connotadas. Es necesario, apreciado lector, que rompas el paradigma que durante milenios han sembrado en tu corazón, haciéndote creer que las iglesias católicas fueron establecidas por el Señor Jesucristo y que Él es su cabeza y su gobernante. Es una mentira más grande que el Monte Everest. Esas iglesias, sus ministros y sus correligionarios son fieles servidores de Satanás. A él le rinden culto, lo alaban y lo adoran. Los ritos del protestantismo. En el mundo hay millones de iglesias enmarcadas dentro del protestantismo que derivan su origen de la reforma que Martín Lutero intentó sembrar en el catolicismo, pero que resultó en la formación de una iglesia distinta, conocida de manera general como protestantismo o como, comillas, iglesias evangélicas, y a la que se aferran actualmente alrededor de 700 millones de simpatizantes. El rito más importante para las iglesias evangélicas es una asamblea que se realiza generalmente el domingo. A esa asamblea le dan el nombre de culto en la inmensa mayoría de las congregaciones, y en unas épocas le llaman, y en algunas pocas le llaman la reunión o el servicio. Los feligreses de las iglesias evangélicas están convencidos de que en sus cultos alaban, bendicen, adoran y agradan al Señor, porque ya no están sometidos al Papa, ni a los obispos, ni a los curas, ni están adorando el montón de ídolos que honran los católicos de las dos corrientes. Para averiguar si ese supuesto es cierto, veamos lo que ocurre en una cualquiera de esas reuniones o cultos. En primer lugar, la reunión se realiza en un sitio consagrado para el efecto, que puede ser propiedad de la organización o por él se paga una renta de alquiler, pero en todo caso es un lugar consagrado a los ritos religiosos que la congregación realiza. A ese lugar le llaman, comillas, la iglesia, así como los paganos llamaban templo al lugar donde adoraban y consultaban a sus falsos dioses, y de la misma manera como los católicos llaman iglesia a los fastuosos edificios donde adoran un sinnúmero de ídolos. El lugar de reunión que insistimos, los evangélicos llaman, comillas, la iglesia, imita a la iglesia católica. Existe en él una plataforma que está por encima del nivel del piso donde se ubican los feligreses. En la plataforma se ubica el líder, que generalmente se llama pastor, y en algunos casos se emplaza un conjunto musical que dirige las alabanzas y la adoración. También pueden ubicarse en esa plataforma quienes son principales en la congregación. Hay allí un púlpito de uso exclusivo del pastor. Desde él ejecuta sus sermones, parecidos a las homilías de los curas católicos, y es el lugar desde donde siempre se dirige a sus feligreses.
es una clara señal de la autoridad que supuestamente Dios le ha entregado y desde allí ejerce su función de ministrar a los asistentes. Las reuniones se realizan en un día y una hora determinados y fuera de ellas no puede haber reunión, ni hay oportunidad de alabar, adorar a Dios ni de relacionarse con Él. Esta tradición se convierte en una tiranía, ya que se obliga al correligionario a estar en determinado lugar, un día específico y a una hora cierta, si quiere participar de la, comillas, comunión. Es exactamente igual a la llamada, comillas, comunión católica, según la cual es necesario ir a la misa para recibir una hostia, de la que afirma mentirosamente el cura que una vez se ha consagrado, se ha convertido mediante la transubstanciación en el cuerpo de Jesús. De manera general, los cultos evangélicos tienen un esquema muy parecido. Comienzan profiriendo algunas oraciones, que dependiendo del corte que tenga la congregación es una algarabía, donde todos oran y gritan tratando de ser oídos por Dios, y son oraciones que generalmente se convierten en peticiones para que le supla las necesidades de sanidad, de enfermedades, prosperidad económica y la concesión de cuanto capricho se le ocurre al que ora. Otros grupos oran ordenadamente uno por uno y los que oyen responden amén, indicando que se hacen uno con la oración. Después de que se han dado las oraciones viene una sección que se llama adoración y alabanza, generalmente con la intervención de una orquesta o un grupo musical, que también son de géneros variados, dependiendo de lo que más de moda esté en el mundo. Así las cosas, tú encuentras conjuntos vallenatos cristianos, duetos cristianos, música tropical cristiana, bandas de rock cristiano, reggaetón y rap cristiano, y una enorme variedad de matices que procuran complacer los gustos de los participantes del culto. En esa sección hay especialistas en alabar, y las congregaciones grandes tienen un grupo exclusivo que llaman de, comillas, alabanza y adoración, en los que para ser parte de ellos se requiere cumplir algunos requisitos y en muchas ocasiones su vestido es diferente para distinguirse de los demás feligreses. Estos grupos dirigen a los asistentes al culto a cantar con mucha alegría, a usar palmas y algunas veces a danzar al ritmo de la música, a levantar la voz dizque para alabar al Señor. A eso le llaman alabanza. Casi siempre en esa actividad las personas liberan el poder que tienen en el alma, poder que Dios le dio al ser humano, pero que debido a la caída quedó confinado y Dios le prohibió al hombre usarlo. Para mayor información sobre este tema, le recomendamos la lectura del libro El poder latente del alma de Watchman Nee. Puedes encontrarlo en internet y en audiolibro en YouTube. Satanás aprovecha esta algarabía para liberar el poder del alma y es entonces cuando se producen hechos extraordinarios y que el líder aprovecha para exhibir su poder de sanar enfermedades, de echar fuera demonios, de soplar sobre las personas y tumbarlas, y un buen número de capacidades milagrosas que según él, el Señor le ha otorgado. Después de esa algarabía viene un tiempo de mucha calma. Si en la congregación hay presente algún cantante, es su tiempo. Toma el púlpito y dirige a los asistentes a que, comillas, adoren al Señor, cantando un cántico a veces conocido por los feligreses, otras veces de exclusiva interpretación del artista. La persona que dirige anima a la congregación con frases como: adórale que Él vive, alábale, hermano, Él es tu Señor, aleluya, Cristo vive, y toda una serie de frases manidas que ayudan a que la congregación entre en un pequeño éxtasis y se levante a testificar de las cosas que Dios ha hecho en sus vidas, tales como que le proveyó un empleo a ella y a su familia, que lo sanó de una enfermedad, que le proveyó un automóvil y un buen número de hechos que supuestamente Dios ha hecho en la vida de ellos. Otros toman un poco de tiempo para compungirse, confesar sus pecados, para pedirle al Señor que los perdone, y en fin, es tanta la variedad que necesitaríamos muchas páginas para hacer una descripción aproximada de lo que ocurre en esos cultos.
Es necesario precisar que esta descripción es muy generalizada, porque en cada grupo se trata de hacer las cosas de manera diferente según se le ocurra al líder cuál es la mejor manera de desarrollar la reunión. En los grupos evangélicos no hay un Vaticano ni una curia romana, donde determinan qué se debe hacer y qué decir en cada uno de los cultos. Entonces el líder tiene libertad para determinar en su concepto, según la Biblia, cómo debe ser la reunión, qué se debe hacer y decir en ella. Eso sí, tratando siempre de hacer que los feligreses se sientan a gusto. Una vez agotadas estas secciones, viene el momento cumbre de la reunión, en el que supuestamente Dios habla por medio del líder, quien toma unos versículos de la Biblia asignados previamente, los lee a veces solo, a veces mancomunadamente con los asistentes, y libera un sermón donde supuestamente el Señor habla a su pueblo de diversos temas que a juicio del pastor los feligreses deben ajustarse y seguirlos para agradar al Señor. Es muy común que en sus sermones los predicadores recurran a una serie de historias, casi siempre inventadas, a manera de fábulas que las relacionan con las palabras de la Biblia que han leído. Cuentan algunas experiencias que han tenido en su amplia trayectoria como cristianos y como servidores del Señor. Si el tema se presta, habla de la actualidad mundial, de las distintas tragedias que ocurren en un y otro lugar. Recurren a técnicas de oratoria tendientes a mantener la atención de los feligreses y especialmente a que su grado de admiración y sumisión no disminuya, porque ese es el secreto que le permite mantenerse como líder de esa congregación. El sermón así predicado por el líder es el que más tiempo toma de la reunión. Es el momento más importante de la reunión. Su mayor pretensión es afianzar el prestigio del liderazgo y mantenerlo incólume frente a posibles competencias que pueda haber en la congregación y de manera general demostrar que Él es superior a sus dirigidos, que el Señor lo ha puesto para pastorear su rebaño y que no es fácil encontrar en el ámbito cristiano quien sea como Él. Es único en su especie. Casi siempre, ya al final de su predicación, comillas, lanza la red, invitando a quienes nunca se han encontrado con Dios a que se acerquen para pronunciar con ellos una oración de conversión, a imponerle las manos y a declarar que ahora son hijos de Dios, que pertenecen a esa congregación porque es el Señor quien los ha llevado hasta allí, y poco a poco los adoctrinan para desarrollar sentido de pertenencia por el grupo y a cumplir las obligaciones que ha adquirido con su afiliación. Una vez cumplidos todos estos ritos, se anuncian las actividades de la congregación y los asistentes son animados a pagar los diezmos y a ofrendar, y luego despedidos llenos de paz y tranquilidad. Consideran que han cumplido con su deber religioso, que Dios está plenamente satisfecho. Se saludan unos a otros, conversan un poco y después cada uno toma su ruta para esperar el siguiente domingo y repetir la rutina. De manera general, estas son las costumbres de las iglesias de los hombres, las que han adaptado en sus miles de reuniones que se celebran especialmente el domingo en miles de lugares en la tierra, donde está afincado el cristianismo en cualquiera de sus formas. El lector, estamos seguros, tendrá mayor conocimiento sobre estas reuniones de las que hemos hecho una descripción muy sucinta. Llegamos al final de otro capítulo. Esperamos que tú disfrutes mucho y que compartas con tus conocidos, familiares y amigos enviándoles la dirección de la página.